Muy buenas noches, el día de hoy nos encontramos realizando un ejercicio académico de la asignatura de Análisis Sociopolítico, donde abordaremos la tensión entre el enfoque neoliberal y el derecho a la educación, enfocándonos específicamente en lo vivenciado desde nuestros contextos, el sector privado y el sector público. Para esto contamos con la presencia de Jennifer Carvajal, Natalia Sáenz y nuestro invitado de esta noche, Harvey. Hola Harvey. Hola Jennifer, hola Natalia, muy bien, gracias. Harvey, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria académica y tu experiencia laboral. Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Valle, soy matemático, tengo una maestría, también hice el primer año del doctorado en matemática en la Universidad de Concepción en Chile. Bueno, Harvey, muchas gracias por aceptar esta invitación. A continuación vamos a dar inicio a nuestra entrevista y para eso vamos a realizar algunas preguntas para que podamos nosotros compartir nuestras visiones sobre la educación. Bueno, voy a empezar arrancando con esta pregunta. Yo considero que el acceso a la educación, tanto básica como media, es gratuita, pero en este momento nosotros contamos con muchas barreras. Por ejemplo, hay muchas condiciones de injusticia social que hacen que muchas instituciones y muchas poblaciones no cuenten con agua potable, energía eléctrica o incluso conexión a internet. Y eso hace que precisamente pues, se presente una brecha social. En la zona rural tampoco los niños muchas veces pueden acceder a las escuelas por las distancias o porque no tienen transporte. Y si nos situamos en la discapacidad, en las personas en situación de discapacidad, en estos días estaba leyendo un estudio del DANE, un informe, y decía que el 37.7% de la población en situación de discapacidad no cuenta con educación básica primaria y el 16.5% no cuenta con educación media. Entonces, ahí vemos cómo no para todas las poblaciones la educación puede considerarse un derecho, sino más bien un servicio. Jennifer, ¿tú qué piensas de esto que acabo de decir? Nata, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo vivencio cada día, la educación en Colombia es totalmente un privilegio. Te cuento, Harvey, que yo trabajo en un colegio privado de Bucaramanga, un colegio de muy alto nivel académico, y pues puedo notar al estar trabajando en este colegio que solamente pueden acceder a este colegio las personas con altos recursos económicos, ¿sí? Entonces no cualquier persona puede venir al colegio a querer estudiar aquí. Entonces esto lo hace ver como totalmente un privilegio. Asimismo, las barreras que tú mencionas, Nata, no solo se ven en el sector público, sino también en el sector privado. Noto como en mi colegio no se invierte en infraestructura, ¿sí? No solo para discapacidad, sino cualquier tipo de acomodaciones de infraestructura. También no se invierte en contratación para personal que llegue al colegio a capacitarnos a nosotros los docentes para poder nosotros recibir niños con diferentes tipos de discapacidades, no solo físicas, sino cognitivamente, pues que nosotros también necesitamos capacitación para saber cómo manejar este tipo de discapacidades en el aula. ¿Qué tú piensas de lo que acabamos de decir, Harvey? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo en principio cuando Nata me leyó la pregunta, yo la pensé, digamos que hay dos enfoques, ¿no? Porque allí dice desde mi punto de vista, pero digamos que lo pienso desde una cuestión más técnica. En la Constitución está establecido que la educación es un derecho, y al ser un derecho, pues el Estado debe poner precisamente a brindar el servicio, ¿no? Para que la gente se eduque. Yo lo que veo es que lo que ustedes dicen va más enfocado precisamente a las necesidades del público, ¿no? Que la palabra derecho, digamos, se considera cuando realmente se ajusta a las condiciones del público, las necesidades de la persona que recibe el servicio. Estoy mejor dicho, totalmente de acuerdo con esto, porque considero que de la educación se desprenden muchas otras situaciones de vulnerabilidad que terminan precisamente agudizando pues esa brecha social. Algo de lo que decía ahorita Harvey, que él ve la diferencia, digamos, de pensamiento crítico entre estudiantes de zonas bastante vulnerables y pues estudiantes de instituciones privadas como la del Batallón Pichincha. Entonces, en ese sentido, esas personas empiezan a tener una desventaja porque no pueden acceder a sus necesidades básicas ni suplir, digamos que sí, sus necesidades de la misma manera. Las personas, pues, por ejemplo, que no acceden a una buena educación, no van a poder acceder a oportunidades de empleo. Muchas veces estas ofertas van a ser pues limitadas y también precisamente ese pensamiento crítico del que ahorita estabas mencionando pues no les permite ser críticos de su misma realidad, de su misma situación y creo que también en muchos casos se vulneran precisamente esos derechos porque no los conocen, no los desconocen y también desconocen como esos mecanismos con los que ellos pueden pues reclamar sus derechos. Entonces yo creo que ahí empieza ya a marcarse de manera muy notoria esa desigualdad. Jennifer, ¿tú qué opinas de esta afirmación? Estoy totalmente de acuerdo contigo y en eso recalco el papel tan importante que jugamos nosotros los docentes y los directivos docentes en la formación, lo que decía Harvey, en educar a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a que sepan a qué tienen derecho y también cuáles son sus deberes como ciudadanos colombianos. Entonces, el docente juega un papel muy importante en educar a los estudiantes para que sepan y busquen que sus derechos sean garantizados en Colombia. Bueno, yo creo que en este sentido hay un camino muy largo por recorrer, porque por ejemplo en temas de asequibilidad, lo que estábamos mencionando ahorita, la infraestructura es muy variada en instituciones públicas y privadas, lo que yo ahorita decía, por ejemplo, del acceso a los servicios básicos, a agua, a internet y demás. Y por ejemplo en Cali hay muchas instituciones que se adaptan a la infraestructura de una casa, entonces toman una casa y la convierten en una escuela, pero muchas veces estos espacios no cuentan, por ejemplo, con un patio, con un laboratorio, con un auditorio, incluso con una biblioteca.
En mi caso, yo que hago procesos de lectura y escritura en instituciones pues públicas, veo que el espacio de la biblioteca escolar no existe y mucho menos el de un bibliotecario. Entonces ahí uno empieza pues a ver esas diferencias y ese tema pues de desigualdad. ¿Tú qué opinas, Jennifer, sobre esto? Acá en Bucaramanga, te cuento, Harvey, yo estoy acá en Bucaramanga y ocurre pues en el sector público ocurre lo mismo. No se invierte en infraestructura, no se invierte en recursos pedagógicos para el docente, ni mucho menos tecnológicos, ¿sí? Todas las obras quedan inconclusas. Bueno, ya sabemos que esto es algo que es muy común en nuestro país. Otra cosa que es también preocupante es cómo cada vez la cantidad de estudiantes es el doble que un colegio privado en los colegios públicos. Entonces, la cantidad de estudiantes que tiene un docente en su aula de clase es alarmante, la cantidad que tienen. Otra cosa que les quería comentar es que acá en Santander, específicamente en las zonas rurales, están incorporando una nueva metodología que se llama Escuela Nueva, ¿sí? Esta incorporación de este tipo de metodología es algo que lo están haciendo sin tener conocimiento, uno, ni el contexto en la que se encuentran los estudiantes, que no es zona rural, sino es zona más cercana a la ciudad, y también no están teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes con los que los profesores cuentan en el salón, ¿sí? ¿Y esto qué ha llevado? Ha llevado a que la calidad de la educación se desmejore totalmente, que no sea una educación personalizada. ¿Por qué? Porque si un docente ¿cómo va a cubrir contenido curricular de segundo, tercero, cuarto, en un salón de clase con muchísimos estudiantes? Entonces pues queda muy complicado para el docente, y además no se están enfocando en diseño de actividades y estrategias de acuerdo a los intereses y a las necesidades específicas de cada estudiante, ¿sí? No sé, ¿tú qué opinas, Arno? Mira que lo que pasa, o sea, yo lo veo de la siguiente manera. Lo que sucede es que lo que ha mencionado ahorita, es necesario que los docentes también tomen conciencia, digamos, de ciertas cosas. Yo veo que muchos docentes, digamos, ejecutan su labor y a veces, digamos, por el afán de cumplir ciertas cosas, no se dan cuenta que es muy importante, digamos, la motivación, ¿no? A mí me parece que la parte de la motivación es sumamente relevante para poder aprender. Cuando el estudiante encuentra algún vínculo emotivo con lo que se está haciendo, aprende de manera más fácil, pero por eso se debe pensar en las condiciones del docente también, para que él se sienta, digamos, a gusto con lo que está haciendo. Entonces, nomás pensando, o sea, bueno, más allá de que cuando Nata habló de tres componentes, ¿no? Que eran, a ver, ¿cuáles eran, Nata? ¿Me acuerdas, por favor? Ella habló de la... Era asequible, accesible, adaptable y aceptable. Así es, listo. Bueno, claramente, pues asequible no se cumple porque pues, la inversión en infraestructura es prácticamente nula. Si uno ve, digamos, las cosas van cambiando, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo y las necesidades del estudiante, más allá, digamos, de las condiciones que él necesita, también debemos pensar, digamos, en qué está pasando en el mundo en este instante, ¿no? Digamos, en el futuro lo que estamos enseñando, cómo le va a ser de utilidad a ese muchacho. Porque, digamos, eso se implementa en la educación, y ahorita con el auge de las inteligencias artificiales nos enfrentamos con un cambio de paradigma cada año. Entonces, digamos que me parece que la labor del docente es bien compleja. Entonces, completamente necesario ser competentes y entender ese cambio de paradigma que nos vamos enfrentando. Yo considero que en este aspecto es importante recoger el concepto de Amartya Sen, que hablaba sobre el desarrollo humano, porque la educación considero que precisamente debería estar enfocada en eso. Y era un poco ahorita lo que Harvey nos mencionaba de, estamos educando, pero ¿qué estamos enseñando? Y si realmente eso que estamos enseñando en las escuelas y que estamos llevando a los colegios nos sirve, en este caso y en el caso del desarrollo humano, pues para llevar una vida libre y una vida feliz. Entonces yo creo que es importante pues tener como componente central el preservar como precisamente esa dignidad humana, y eso nos implicaría reconocer nuestro contexto, que es pluriétnico, que existen diversidad de condiciones sociales y geográficas, que nos llevaría a pensar no en un único enfoque o en un único modelo de educación, sino precisamente en poder entender a la gente, en poder entender a las personas y en poder atender precisamente a esas necesidades, a qué es lo que necesita la gente y qué herramientas les estoy dando para que ellos puedan gestionar su propia vida. Jennifer, ¿tú qué opinas de esta pregunta? En este sentido, yo siento que también nosotros como docentes, aparte de lo que decía pues Harvey en la anterior intervención, nosotros también debemos velar porque los niños entren, permanezcan y salgan del colegio ya graduados, ¿sí? Evitar la deserción escolar. ¿Y cómo la evitamos? Brindándole todas las herramientas para que ellos estén en su aula de clase cómodos, ¿sí? Pero sí, claramente lo que tú comentabas anteriormente, nosotros como docentes necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Estado, ¿sí? Y debemos velar para que cumplamos, garanticemos el cumplimiento de las 4 bases, ¿sí? Las que nombrábamos anteriormente, que brindemos una educación asequible, brindemos una educación accesible, adaptable y aceptable para nuestros estudiantes. Y ahí cito a Amartya con esta frase pues, que va muy encaminada a lo que nos decía Harvey: hay que asegurar las condiciones que les permitan a los estudiantes aprender con igualdad, ¿sí? Que no se note esas diferencias entre lo público y lo privado, el que tiene
las condiciones para acceder y el que no a la educación. ¿Qué nos quieres comentar tú, Javi? Debería como pensarse precisamente cuáles son las condiciones que debemos tener para que se logre ese objetivo, y eso debería estar plasmado en la Constitución, porque dice pues que o sea, la educación es un derecho, ¿no? Entonces eso está en la Constitución. Entonces partiendo de ahí se debe brindar el servicio, pero pues no estoy seguro de que haya desglosado, Queda muy digamos, ambiguo cuáles eso. son los derechos exactamente a los que tienen que tener acceso los estudiantes. Y creo que para que, digamos, haya algún instrumento en el cual nos podamos apoyar, primero tiene que darse desde ahí, ¿no? Cuando yo pienso en el enfoque de derechos, primero lo pensé ahí. Digamos, tiene que plasmarse, ¿no? De tal manera que realmente esté escrito y que se pueda hacer valer esos derechos porque están ahí escritos. Yo creo que es importante retomar lo que habla Humberto Maturana de la perspectiva de la educación y empezar a entender la escuela pues precisamente como un territorio vivo y como un espacio en el que confluyen emociones, pensamientos, diserciones, tensiones, vivencias, conflictos, lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos, y empezar a poner en diálogo precisamente eso para empatizar con los otros y crear como una especie de comunidad, empezar a pensarnos precisamente como comunidad, fomentar el trabajo colaborativo, la escucha, el diálogo. Pero yo considero, y también esto que ahorita estaba mencionando Harvey, es que no podemos pensar en formar a los otros si eso no pasa primero por nosotros mismos. Si ese cambio, digamos, de conciencia que queremos generar en los otros, primero no nos toca a nosotros. Y pues, por ejemplo, en Colombia, cualquier persona que tenga una profesión puede participar por el concurso docente. Y vemos que muchos profesionales llegan y pueden ser muy buenos en sus áreas, pueden ser muy buenos en el campo del conocimiento, pero no cuentan con las herramientas pedagógicas, no cuentan como con esa visión y con esa vocación de querer ser docente. Y en ese sentido yo creo que sí debemos empezar a ser mucho más conscientes y reflexivos sobre ese papel tan importante que jugamos en las escuelas, como educadores. ¿Tú qué opinas, Jennifer? ¿Me escuchas? Sí. Sí, te Sí, escuchamos. Sí, en ese sentido, algo que decía también Maturana y que me hacía reflexionar mucho en uno de sus textos era que los estudiantes ahorita pasan muchísimo más tiempo en el colegio que relacionándose con otros contextos, ¿no? Y eso, digamos, desde mi campo, yo lo evidencio, los niños pasan prácticamente 12 horas en el colegio y ya pues cuando llegan a casa es prácticamente a dormir. Entonces, en ese sentido me hacía pensar en cómo uno como docente, y lo que tú decías anteriormente, por el afán de cumplir con el currículum, por el afán de cumplir porque queremos un colegio bilingüe, queremos un colegio que esté en el alto rango de todos los rankings de Bucaramanga y de Colombia, llevamos a los niños a una carrera tratar de ser los mejores, pero olvidando el verlos a ellos como seres integrales. Entonces, mi aporte sería eso, tratar de que mis estudiantes en el aula de clase tengan un espacio en el que ellos puedan aprender, puedan divertirse, puedan ser ellos mismos, pero siempre tratando claramente de brindarle una educación de calidad que esté acorde a sus necesidades y a sus características como personas, pero sin olvidar el contexto del que ellos vienen. Eso pues es lo que yo considero.